está grabando. Y compartir con ustedes el escritorio. Listo. Bien. Ahora sí, chicos, buenos días. Vamos a comenzar. Si están viendo, estoy compartiendo con ustedes mi escritorio. ¿Sí lo están viendo? Sí, sí se ve. Pues lo que vamos a hacer ahorita, chicos, es ver el protocolo. Deben de estar viendo el protocolo que está en un documento de Word. Este protocolo, chicos, esta práctica, como todas las que hemos hecho en su de separación, verificación de los biotecnológicos, está en su manual. Vamos preparando. Esta es la práctica número 6, chicos, y tiene como objetivo plantear o estudiar lo que es la operación unitaria de adsorción, obviamente como método de separación y purificación de productos biotecnológicos. Para ello, pues la idea o el objetivo que se tiene que cumplir es que ustedes vean cómo funciona una columna de adsorción a nivel piloto y, bueno, en este caso va a ser a nivel gráfico. Y vamos a analizar algunos de los factores que hacen mucho más eficientes los procesos de adsorción. Tenemos una pequeña introducción. Como ustedes ya saben, chicos, la adsorción es un fenómeno que puede ser físico y puede ser químico y tiene como objetivo atrapar materiales o atrapar sustancias que están contenidas en una mezcla, utilizando la afinidad química del compuesto que queremos separar por el material que podemos utilizar como absorbente. Para llevar a cabo esta operación unitaria, chicos, necesitamos dos componentes. El adsorbato, que va a ser el compuesto o el metabolito que queremos separar en una mezcla, y el absorbente, que va a ser el material que va a retener a nuestro adsorbato. Este material absorbente puede ser un sólido, puede ser un líquido e incluso en algunos casos se ha modificado la técnica o la operación unitaria de absorción para poder utilizar incluso gases como absorbentes, sobre todo cuando estamos hablando de mezclas gaseosas. Ahora, cuando se utiliza un sólido como absorbente, normalmente se va a utilizar material que tiene una alta porosidad y que obviamente va a estar finamente dividido o pulverizado. Entonces, los poros van a funcionar como material de retención, obviamente junto con un conjunto de fuerzas o interacciones electrostáticas entre el adsorbato y el absorbente. Si no hay estas interacciones físico-químicas y eléctricas, entonces va a ser una absorción física, pero si sí se establecen interacciones electrostáticas entre adsorbato y absorbente, va a ser una absorción química. Ahora, hay muchas formas de llevar a cabo la absorción. Una de ellas, que se utiliza muchísimo, es utilizar columnas empacadas, es decir, estructuras de tipo cilindro en el cual se va a
empacar, de ahí su nombre, o se va a meter el material absorbente. Y por la parte de arriba de este cilindro se va a difuminar o se va a regar el líquido o la mezcla que contiene al adsorbato o al compuesto que queremos retener o que queremos separar. Ahora, de manera general, los procesos de absorción ocurren en 3 etapas. Vamos a tener primero un macrotransporte, en donde el material, la mezcla que vamos a meter a la columna o que vamos a poner en contacto con el absorbente, va a moverse a través de los macroporos del sólido. Acuérdense, el sólido va a ser el absorbente que va a retener a nuestro compuesto, o va a retener a todo lo demás para que nuestro compuesto pase, dependiendo. Después tenemos un microtransporte, esto es, ya que los macroporos están saturados, ahora el líquido, la mezcla, se va a mover a través de los microporos. ¿Cuál va a ser la diferencia, chicos, entre un macrotransporte y un microtransporte? Los macro o microporos. Los macro van a ser aquellos espacios que están contenidos entre los sólidos que tienen un tamaño mayor a 50 micrómetros, mientras que los microporos van a ser menores a 2 micrómetros e incluso podemos tener mesoporos que van entre los 2 y los 50. Finalmente, después del macrotransporte y el microtransporte, vamos a tener ya propiamente la absorción, en donde va a haber una adhesión física del material que queremos separar, es decir, del adsorbato, sobre la superficie del sólido absorbente. Para llevar a cabo esta práctica, chicos, vamos a utilizar una columna empacada de absorción que vamos a rellenar o a empacar con carbón activado, que es uno de los principales materiales que se utiliza a nivel laboratorio, pero también a nivel industrial. ¿Por qué se usa mucho? Porque es muy barato, fácil de conseguir y su manipulación también es mucho más fácil en comparación de otros materiales absorbentes. Para ver el efecto que, más bien para ver la capacidad de absorción del carbón activado o del absorbente, vamos a utilizar un colorante, que bueno, en este caso es meramente gráfico y es un rojo directo. Voy a quitar y poner, ahí está. Se supone que ahorita ya deben de estar viendo una presentación en PowerPoint. ¿Sí lo están viendo, chicos? Sí. Pero necesito que... No, espérenme. Listo, ahora sí. Ya deben de estarla viendo, pero en forma de presentación, ya no de diapositivas. Entonces, pues bueno, tenemos la presentación de la práctica, ya vimos el objetivo y vamos a ver el procedimiento. Este procedimiento es tal cual viene en su protocolo. La idea es... Vamos viendo. Okay. Entonces, la idea, chicos, es montar, paso número 1, montar la columna en un soporte universal y revisar las conexiones. ¿Okay? Tenemos nuestro soporte universal, tenemos nuestra columna, que otra vez, si se acuerdan, una columna empacada siempre va a ser una estructura cilíndrica del tamaño, pues puede ser muy variable.
puede ser desde pequeñita a nivel laboratorio o puede ser columnas de gran tamaño a nivel industrial. Ahora, estas columnas, digo, estos cilindros van a tener un fondo cónico que va a facilitar la decantación de la mezcla que queremos separar, bueno, más bien del componente que queremos separar de la mezcla, o este fondo cónico también me va a ayudar a mejorar el proceso de empaquetamiento del absorbente. Ahora, a lo largo del cuerpo del cilindro podemos colocar un número determinado de llaves de salida. ¿Cuántas llaves? Las que yo necesite en función de mi proceso. En el caso de esta práctica, vamos a tener una columna empacada con 3 llaves de salida, una ubicada a una distancia de 13 centímetros desde la entrada, sería esta de aquí, una segunda llave que está ubicada a 25 centímetros y la tercera llave que está ubicada a 32 centímetros. Estas llaves, chicos, sirven para desalojar parte de el material que se está trabajando. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con colorantes, como es este caso, en estas llaves yo puedo separar el filtrado que pasó por el proceso de absorción a lo largo del empaquetamiento. Y entonces con estas llavecitas yo puedo ir tomando muestras a diferentes distancias y ver cómo se está llevando a cabo el proceso de absorción, si se está llevando a cabo de manera correcta o tenemos algún problema. Estas llaves también pueden servir, chicos, para verificar el flujo correcto de la mezcla que se quiere separar o purificar. Ahora, entonces tengo mi cilindro. La vamos a empacar o la vamos a rellenar con carbón activado hasta llenar completamente. Hay que llenar a su totalidad. Bien. Una vez que tenemos empacada nuestra columna, vamos a sellarla y vamos a conectar el sistema de alimentación de la mezcla, ¿sí? A través de una serie de mangueras o dispositivos que van a alimentar desde la parte superior la mezcla de la cual queremos separar nuestro metabolito de interés o nuestro compuesto de interés. Ahora, obviamente, para alimentar la mezcla normalmente se utiliza una bomba peristáltica, ya sea a nivel laboratorio o a nivel industrial, y esa bomba peristáltica pues va a estar inyectando desde la superficie la mezcla. ¿Qué va a ocurrir, chicos? Esta mezcla va a ir infiltrándose, se va a ir moviendo a través de los macro, meso y micros poros que se formaron al empacar el material absorbente. Entonces, si se mueve a través de macroporos, vamos a tener macrotransporte. Si se mueve a través de los microporos, pues vamos a tener microtransporte. Ahora, bien importante, chicos, todo el material absorbente que se va a empacar en este tipo de columnas va a tener un acomodo topográfico, es decir, va a tener un acomodo en función de su forma y de su tamaño, formando diferentes tipos de poros. De esta manera, esta misma técnica me puede servir para filtrar, ¿sí? No solamente para absorber, sino que puede ser también utilizada para o como proceso de filtración. Ahora, este tipo de columnas, chicos, han evolucionado de tal manera que también pueden servir
como biofiltros. Lo que se hace es empacar con un material que, por un lado, puede filtrar, puede absorber, pero además este material puede servir de soporte para que se formen biopelículas y entonces voy a tener un tercer proceso de separación. Las biopelículas, que van a ser consorcios microbianos conformados principalmente por bacterias, microhongos y microalgas, estas biopelículas pues van a tener una actividad metabólica significativa. Entonces, quiere decir que además de filtrar, absorber, también puede llevarse a cabo degradación o biodegradación al interior de este tipo de sistemas. Y entonces, filtramos, absorbemos y biodegradamos. Pero eso va a depender completamente de qué material voy a utilizar para rellenar mi columna empacada y qué condiciones de trabajo voy a tener para que funcione. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que cuidar o, o estar monitoreando en este tipo de sistemas? Uno va a ser la presión hidráulica que se va a ejercer del líquido que va a entrar y obviamente que se va a mover a través de los diferentes poros. Dos, va a ser el flujo, la velocidad con la que se va a mover la mezcla a través de los poros. Y tres, el tiempo de retención. Entonces, estos tres parámetros son los que vamos a estar, o más bien, son los que tenemos. Ahorita no los vamos a incluir en la práctica, ni siquiera lo marca el protocolo, pero si nosotros trabajamos con este tipo de sistemas, tenemos que cuidar principalmente esos tres parámetros: el flujo, el tiempo de retención y la presión que se genera al interior de nuestro sistema. Hasta aquí vamos más o menos, chicos. Sí, todo bien. Perfecto, entonces ya tenemos nuestra columna empacada con las conexiones determinadas. Hay que verificar que no haya fugas en ninguno de los sitios, etc. Después, chicos, me voy al paso número 2, que es preparar 1 litro de una solución colorante. Lo vamos a hacer a 500 partes por millón. Ahora, en este segundo paso, chicos, nosotros podemos utilizar cualquier solución o mezcla líquida de la cual queramos separar algún compuesto de interés o metabolito de interés. En este caso, pues, para que visualmente sea fácil de verificar y además para poder tener una buena técnica de detección, vamos a usar un colorante. Vamos a preparar nuestro colorante. Vamos a usar rojo directo. Y al final pues vamos a obtener nuestra solución colorida de rojo directo con una concentración de 500 partes por millón. Ahora, la concentración puede ser la que nosotros necesitemos en base a lo que queremos hacer en la práctica. Si yo solamente quiero demostrar la capacidad del absorbente, pues obviamente voy a tener controlada la concentración de mi solución, pero si voy a meter una mezcla problema, pues también puede ser válido. Ok, entonces ya tengo mi solución, ya tengo mi sistema empacado. Ahora sí, vamos a llevar a cabo nuestro procedimiento. Listo, ya tengo mi sistema. Tengo mi columna empacada, llena de carbón activado. Tengo mis conexiones listas. Y lo primero que vamos a hacer, chicos, es lavar la columna
Para ello vamos a utilizar agua destilada. Se va a bombear, como ya lo mencionamos, utilizando bombas peristálticas. Y vamos a lavar la columna. Vamos a hacer pasar una agua destilada a través de todo mi sistema para que arrastre todo aquel material que tiene un tamaño muy pequeñito y que sea lábil. Al principio, lo que va a ocurrir es que va a ir, voy a abrir mi llave de la parte más baja y va a ir saliendo agua con cantidades variables de carbón activado, que es del más pequeñito, del que está pulverizado y que pues va a ser movilizado por el agua que está saturando. Ahora, conforme siga lavando la columna, va a llegar un momento en el que ya no va a haber carbón activado en el agua de salida. ¿Por qué? Pues porque ya se estabilizó, ya todo el material muy pequeñito y lábil se fue con el lavado. En el momento en el que ya salga el agua completamente limpia, cerramos la llave, quitamos esta agua de lavado que no nos va a servir absolutamente para nada, dejamos de bombear agua destilada y ahora sí, ya tenemos lista nuestra columna. Entonces vamos a cambiar el agua por nuestra solución colorida. Lo mismo, activamos la bomba peristáltica y ahora la solución colorida es la que se va a inyectar a lo largo de nuestra columna empacada. ¿Qué va a ocurrir, chicos? Esta solución colorida va a ir viajando por los macro, meso y microporos y conforme va moviéndose a través de este material poroso, va siendo absorbido el colorante en los sitios activos del carbón activado y en cada espacio físico se va a ir reteniendo una cantidad determinada de colorante. Para verificar que sí se esté llevando a cabo la absorción, pues vamos a estar sacando muestras de la columna en las tres distancias que tenemos y a diferentes tiempos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, es abrir la primera llave de, más bien, abrir la primera salida y vamos a obtener una solución colorida en un tiempo cero, pues muy similar a la que entró. Lo hacemos para la segunda llave de salida y encontramos un poco menos de color y en la tercera llave pues ya tenemos una solución todavía menos colorida. Dejamos pasar 10 minutos y volvemos a tomar muestras en cada una de las tres llaves de salida. Y se supone que tenemos que ir viendo cómo, conforme va pasando el tiempo, nuestro colorante se va haciendo cada vez más clarito. Hasta que va a llegar un momento en que vamos a obtener una muestra pues casi incolora. ¿De qué va a depender de que sea incolora? Pues obviamente de la eficiencia de nuestro sistema, que el carbón activado esté justamente pulverizado o trozado en los tamaños correctos. La idea es que haya una muy amplia superficie de contacto y haya muchos sitios activos libres para que se atrape al colorante. Ahora, como les mencioné al inicio, chicos, se supone que tenemos que utilizar un absorbente que tenga una afinidad química por el compuesto que queremos atrapar o separar. ¿Sí? Y entonces al final, después de nuestro proceso y de varios
de varios tiempos, de un tiempo de retención, pues vamos a obtener una solución libre de la sustancia o metabolito de interés. Y entonces, pues básicamente esto es lo que haríamos en nuestro experimentito. Ahora, ¿qué vamos a reportar, chicos? Vamos a hacer dos gráficas. Una gráfica en la que reportemos los cambios de absorbancia a diferentes distancias y otro en el que vamos a reportar los cambios de absorbancia a diferentes tiempos. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que una vez que obtenga cada una de las muestras a las diferentes distancias y a los diferentes tiempos, esta muestra la voy a pasar a un espectrofotómetro de UV visible en una longitud de onda determinada para el colorante. En este caso, chicos, como es rojo directo, vamos a utilizar ...504 nanómetros. Entonces, el espectrofotómetro nos va a servir como instrumento para medir, para cuantificar la capacidad de absorción de nuestro absorbente. En este caso, es el carbón activado. Entonces, tomamos muestras cada 10 minutos a las diferentes alturas de la columna y pues vamos a registrar los cambios de coloración midiendo en el espectrofotómetro. Más o menos, chicos. Sí. Ahora, entonces, con ese procedimiento, chicos, se obtienen los siguientes resultados. Aquí está. Estos serían mis resultados. Tengo las diferentes distancias, la distancia, la primera, que son, dijimos, los 13 centímetros, la segunda distancia, que son los 25, y la tercera distancia, que son los 32 centímetros. Y lo vamos a realizar a 4 tiempos. El tiempo 0 sería cuando estamos apenas comenzando a vaciar nuestra solución colorida, después de 10 minutos, 20 minutos y 30 minutos en cada una de las distancias. Y estas fueron las absorbancias que se cuantificaron, que se obtuvieron en nuestro espectro como resultado. Y entonces, lo primero que podemos observar, chicos, es que efectivamente hay una diferencia en la absorbancia. Por ejemplo, en el tiempo 0 para la primera distancia tenemos una absorbancia de 1.25. Después de 10 minutos bajó a 0.94, 0.56 y terminó en 0.12. Esto quiere decir que efectivamente hay un cambio, una disminución de la absorbancia, lo cual podemos suponer que se debe a que efectivamente nuestro carbón activado está absorbiendo al colorante. Para la segunda distancia, chicos, tenemos el mismo fenómeno. En primer lugar, en tiempo 0 es 1.02. Quiere decir que en el tiempo 0, cuando apenas estamos introduciendo nuestra solución colorida, pues aún así el carbón ya está reteniendo una cantidad pequeñita, pero cuantificable de colorante. A los 10 minutos podemos ver una disminución, a los 20, a los 30. Y para la tercera distancia, que son los 32 centímetros, pues también tenemos variación. Y entonces, nosotros comenzamos con una absorbancia de 1.25 y terminamos con 0.03. Quiere decir que efectivamente hay una retención, hay una absorción que se está dando por el carbón activado. Y entonces con estos resultados, chicos, ustedes van a graficar o van a obtener estas dos gráficas. Y bueno, también ahí hay un cuestionario que está en el protocolo que necesitan resolver.
¿Vamos más o menos? Sí. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas acerca de la práctica? Ahora, vamos a ver un video, chicos, que justamente va a demostrarnos cómo en un laboratorio se lleva a cabo esta práctica. Permítanme un segundo para ponerlo. Listo. Ok. Se supone que ahorita deberían de estar viendo la página de YouTube y pues con un video que en este momento está en pausa. ¿Y lo estamos viendo todos? Sí, sí se ve. Muy bien, chicos. Entonces, en este video, chicos, en este video nos van a mostrar lo mismo. La capacidad que tiene el carbón activo o activado para absorber diferentes componentes. En este caso estarían trabajando con una solución colorida, no es propiamente un colorante textil o un colorante alimentario, pero sí una sustancia que genera un color cuando está solubilizada y pues forma parte de un proceso demostrativo en un tratamiento de aguas residuales. ¿Sí? Entonces, ampliarlo y poner el video. Freulich, así como la capacidad de cooperación. ¿Sí están escuchando, chicos? Déjenme iniciarlo de nuevo. Esta práctica consiste en estudiar la absorción mediante carbón activo de un soluto en disolución acuosa, determinando la isoterma de absorción de Freulich, así como la capacidad de cooperación del carbón activo granular. ¿Sí estamos escuchando el sonido del video, chicos? Sí, maestro. Muy bien. En esta práctica, chicos, lo primero que ellos van a realizar es determinar la isoterma de absorción. ¿Qué es una isoterma de absorción? ¿Se acuerdan que en su práctica ustedes van a graficar absorbancia contra distancia o contratiempo? Entonces, esa grafiquita que se genere cuando ustedes relacionan esos dos conceptos, esos dos parámetros, eso es un isoterma, es decir, es una gráfica que me va a representar la dinámica que se está dando al interior de la columna empacada. Y entonces ahorita nos van a platicar cómo hacen ellos los isotermas de absorción. Estas gráficas, estos isotermas, se utilizan muchísimo a nivel laboratorio, pero también a nivel industrial, para ver la capacidad de los materiales absorbentes. Entonces, si yo quiero usar un nuevo material absorbente, necesito realizar un isoterma. ¿Para qué? Para ver si sí hay afinidad química entre el absorbente y el adsorbato y qué tanta afinidad química hay. Y entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo el procedimiento para construir un isoterma. Primero lo que vamos a hacer es determinar la isoterma de absorción. Para ello necesitamos disoluciones, un agitador y el carbón activo. Aquí, chicos, es importante mencionar que los isotermas se pueden llevar a cabo dentro o utilizando la columna empacada o pueden llevarse fuera de la columna empacada.
simple y sencillamente colocando el material absorbente, que en este caso es carbón activado, en contacto con la solución que queremos separar, en este caso la solución colorida. También necesitaremos un espectrofotómetro para medir las absorbancias. Lo primero que tenemos que hacer es pesar el carbón activo para introducir. Okay. Aquí también, chicos, es importante mencionar que en este caso, para construir los isotermas, vamos a pesar, vamos a obtener la masa de nuestro material absorbente. Introducir en las disoluciones. Se pesa con exactitud 0,2 gramos de carbón activo para 5 matraces Erlenmeyer, en los que se introducirán los 100 mililitros de las disoluciones que hemos visto anteriormente. Se van a agitar hasta que se alcance el equilibrio sobre 3 horas y se determinará, previo filtrado, la absorbancia de la disolución en equilibrio, que se medirá con el espectrofotómetro que hemos visto antes. Aquí vemos cómo se preparan las disoluciones, es decir, el volumen de 100 mililitros para introducirlos en botellas donde está el carbón activo y que se agitará. Se va a partir de una disolución de 0,05 gramos litro de colorante. A partir de ahí se van a preparar diluciones de 1, un medio, un quinto, un décimo y un veinteavo. Como vemos, se van a preparar. Otra cosa importante de mencionar, chicos, es que cuando construimos un isoterma debemos de conocer perfectamente la masa del material absorbente y debemos de conocer perfectamente la concentración de las soluciones con la sustancia de interés que queremos que sea absorbida por el absorbente. Es decir, necesitamos conocer la concentración del adsorbato en las soluciones. ¿Por qué? Porque en realidad un isoterma no es otra cosa más que una curva patrón, pero una curva patrón destinada a cuantificar la capacidad de absorber de nuestro absorbente. Entonces tengo que controlar perfectamente cuánto absorbente estoy utilizando y cuánto adsorbato está participando en el proceso. 5 muestras se trasvasan a los vasos. Aquí, chicos, se deja en agitación por 3 horas para garantizar que la mayor cantidad posible de adsorbato entre en contacto con el absorbente. Ahora, ¿de qué va a depender el tiempo de agitación para construir un isoterma? Pues va a depender de la afinidad química que haya entre los dos componentes del proceso. Y esto pues hay que investigarlo en bibliografía. O si no, hay que ir haciendo diferentes isotermas a diferentes horas o tiempos de agitación hasta que logremos obtener alcanzar el equilibrio o tengamos el tiempo de contacto óptimo. Y se ponen a agitar durante 3 horas. Vemos cómo. Aquí, chicos, podemos observar algo también bien importante, el tamaño de las partículas del absorbente. Entre más grueso sea el absorbente o su tamaño sea mayor, se van a formar diferentes proporciones de macro, meso y microporos. Y también vamos a tener diferente superficie de contacto para que se dé el fenómeno de absorción. Lo ideal es que el absorbente tenga un tamaño pequeñito, tenga un tamaño de partícula, es decir,
muy cercano o menor a las 20 micras o todavía menor, dependiendo del material que estamos, que queremos separar del adsorbato, ¿sí? A menor tamaño vamos a tener una mayor superficie de contacto, porque la relación área-volumen del material absorbente va a ser mayor. Debe estar agitándose hasta alcanzar el equilibrio. Ahí el carbón activo absorberá parte del color. Con eso se va a determinar la isoterma de absorción del carbón. Una vez que se alcanzó el equilibrio, chicos, vamos a tomar o se toman muestras o alícuotas de cada una de las soluciones y se busca una metodología para cuantificar la absorción. En este caso, como es una solución colorida, pues lo ideal es utilizar un colorímetro o un espectrofotómetro en un rango UV visible o en un rango visible nada más, a la longitud de onda correcta, para poder comparar y cuantificar cada una de las absorbancias de las diferentes soluciones. Pero se puede utilizar cualquier otra metodología analítica que nos permita verificar la capacidad de absorber del material absorbente. Bueno, una vez en equilibrio. Aquí, chicos, podemos ver claramente cómo aparentemente sí se está llevando a cabo la absorción. ¿Por qué? Porque nuestras soluciones coloridas se ven cada vez más transparentes, cada vez con menos color. Entonces, pues algo debe estar pasando al interior del sistema. Y lo único que se supone que está como parámetro variante, pues es justamente el carbón activado. Entonces, suponemos que efectivamente el carbón está atrapando al colorante. Las muestras se filtrarán y se medirá su absorbancia. ¿Por qué filtramos, chicos? Porque acuérdense que el carbón necesito separarlo de la solución, porque si no, cuando yo lo meta al espectrofotómetro, pues lo que voy a estar es midiendo la absorbancia, pero de la mezcla de carbón con colorante y con la solución. Entonces, pues, tenemos que quitar al carbón, que se supone ya absorbió al colorante. Como vemos, hay diferentes colores. La filtración es simplemente con un embudo y un papel de filtro. Aquí hemos visto las muestras ya una vez filtradas, cómo están marcadas con cada una de esas diluciones. Se mide la absorbancia y ya obtenemos la isoterma. Listo, chicos. Y entonces, se mide la absorbancia, voy a obtener las absorbancias de cada una de mis soluciones y entonces yo voy a hacer o a construir estas gráficas en las que voy a relacionar absorbancia con concentración absorbida del colorante y puedo también correlacionar con cantidad de carbón utilizado. De esta manera yo voy a obtener un valor en el cual puedo saber la capacidad de absorber de cierta masa del absorbente y saber si sirve o no sirve y en qué concentración o en qué cantidad es óptima para que me absorba la mayor cantidad posible de adsorbato. La isoterma se deberá representar y presentar al profesor. Ok, ahora, ¿dudas o preguntas hasta aquí, chicos? ¿Sí queda claro cómo se construye un isoterma? Sí. Ok, ahora sí, vamos a
a ver cómo ellos llevaron a cabo pues la absorción, pero ya utilizando nuestras columnas empacadas. Ahora pasamos a lo que es la determinación de la capacidad de operación del carbón activo. El experimento se realizará en una columna rellena de carbón activo. Aquí vemos el carbón desaireado, en la que se introduce. ¿Qué quiere decir el carbón desaireado, chicos? Aquí es importante quitar, en este caso nuestro absorbente, que es el carbón activado, tiene una gran capacidad de absorción. Es inherente su característica. Entonces, esta misma capacidad de absorción le permite establecer relaciones con el aire que está presente en la atmósfera. Entonces, en la superficie del carbón activado normalmente se pegan un montón de burbujitas y esto no es bueno para nuestro proceso. ¿Por qué? Porque cada uno de esos espacios es un sitio activo. En cada uno de estos espacios se tiene que pegar, se tiene que absorber una partícula o una molécula del colorante. Entonces, si el carbón activo está cubierto de burbujitas de aire, pues me va a quitar superficie de contacto para que se lleve a cabo la absorción. Es decir, el sitio activo está ocupado por burbujas de aire en lugar del colorante. Entonces, lo que se tiene que hacer es, uno, el carbón activo ya molido y pulverizado del tamaño que se necesita, se pasa a una solución con agua destilada y lo que se hace después es agitar de manera continua, pero a baja velocidad, para que todas estas pequeñas burbujitas de gas se desprendan y se vayan de nuevo hacia la atmósfera. Y si se fijan, el matraz, después de que se desaireó, se tiene que sellar perfectamente. Ahora, otra forma de desairear, bueno, quitarle el aire al carbón activado es agregando algún compuesto químico, como por ejemplo un bisulfito de sodio. El bisulfito secuestra al oxígeno, es muy reactivo, secuestra al oxígeno y de esta manera pues lo separa. Ahora, aquí el problema es que el bisulfito también puede tener una afinidad química por el carbón activado y entonces los sitios activos van a estar ocupados por el bisulfito en lugar del colorante. Entonces tiene sus desventajas. Lo ideal es solamente esta agitación continua, pero a baja velocidad. Se irá una disolución de colorante y se estudiará el efecto de la absorción mediante la medida de concentración del efluente en un espectrofotómetro. Aquí vemos la bomba peristáltica que trasvasará la disolución de colorante a la columna. Vemos como la columna también tiene un lecho de piedras. Aquí, chicos, podemos observar la columna, que en este caso es una columna de vidrio, es un cilindro de vidrio. En la parte baja de esa columna hay un pequeño lecho de piedra o de arena. Este sirve para retener al carbón activado y que no se vaya en la columna. Es una especie de material de soporte para justamente retener y que no se mueva nuestro absorbente. Y obviamente, como les había mencionado, la inyección de la solución colorida se lleva a cabo utilizando bombas peristálticas, o podemos usar cualquier otra bomba. Lo más tradicional y lo más común es usar bombas peristálticas. La disolución de colorante a la columna. Vemos como la columna también tiene un lecho de piedras para que pueda soportar al carbón activo. Se llena la columna de los 10 gramos de GAC. Aquí, chicos, están llenando la columna. Aquí está la columna. Y lo que están haciendo pues es garantizando que todo el material, todo nuestro absorbente, baje y se coloque en la columna empacada. Poquito a poco, para que no coja mucho aire, ya que anteriormente se ha desaireado.
se ha mantenido en ebullición durante 2 horas, añadiendo agua cuando sea necesario para no perderla. Listo. Ahora, aquí chicos nos mencionan que se mantiene en ebullición por 2 horas. ¿Esto qué quiere decir? La idea, chicos, es activar al carbón. ¿Cómo activamos al carbón? ¿O qué diferencia hay entre el carbón normal y el carbón activado? El carbón activado se tiene que someter a un proceso térmico, dependiendo del tipo de carbón, el tamaño, etc. Lo normal es de 1 a 2 horas a 120 grados centígrados más o menos. ¿Cuál es el objetivo de este proceso térmico? Literalmente, acuérdense que los sólidos cuando se calientan se expanden. Y entonces, en este caso, cuando el carbón lo calentamos a 120 grados centígrados por este tiempo, que puede ser 1 o 2 horas, literalmente, este carbón comienza a expandirse. Quiere decir que aumenta su volumen, pero ojo, bien importante, aumenta su volumen, pero no su masa. Quiere decir que literalmente el carbón se esponja, bueno, obviamente no como el algodón, pero sí se esponja, y al interior de esa estructura de carbón se van a formar más macro, meso y microporos, de tal manera que esto hace que pedazos de la superficie de contacto del carbono queden accesibles a través de los poros para que viaje por ahí la solución y haya mayor o sea más eficiente la superficie de contacto o la superficie que va a absorber a nuestro adsorbato. ¿Sí? Entonces, el carbón siempre se debe de activar para hacer más eficiente el sistema. El carbón por sí mismo tiene una gran capacidad de absorber, pero cuando lo activamos, es decir, cuando lo sometemos a un proceso térmico, aumentamos el volumen, la masa continúa igual, entonces esto hace que se dilate y aumente la cantidad de poros en el proceso, o más bien en nuestro carbón, en nuestro absorbente. Ahora debemos de ajustar la bomba, el caudal de la bomba. Aquí, chicos, el caudal de la bomba igual, o el caudal al cual se va a alimentar la solución, pues se calcula en función de algunas formulitas. Y estas formulitas va a depender muchísimo de el tamaño de la columna, de qué material absorbente se tenga y qué tan eficiente queremos que sea nuestro proceso de absorción. En este caso, ellos utilizaron 15 mililitros por minuto. Y pues obviamente la bomba peristáltica se programa para ese caudal. Acuérdense que Q es una abreviación de caudal. Ya que acuérdense, el caudal es el volumen que entra a un sistema por unidad de tiempo. En este caso mi sistema es mi columna empacada. La muestra de agua que va a ser tratada se hace circular hacia abajo a través de la columna de carbón con una velocidad con un flujo aproximado de 15 mililitros minuto. Por lo tanto, hay que medir qué caudal es el que tiene porque... Aquí, chicos, hay que medir los 15 mililitros en un minuto y hay que abrir o cerrar o hay que aumentar el flujo hasta que se logre este caudal. Esto es importante y ajustarlo lo más posible a este flujo. Posteriormente ya preparamos la columna y trasvasamos el líquido a la misma. Aquí ellos, chicos, pues no utilizaron mucho carbón activado, desconozco la razón, seguramente porque no quieren desperdiciar tanto para la práctica, entonces solamente usaron una pequeña cantidad o llenaron un pequeño espacio de la columna con el carbón activado. Y por la parte de arriba, pues fueron inyectando, auxiliándose de la bomba,
la solución colorida. Cada minuto se recogerá una muestra de efluente de la columna y se analizará su composición. El tiempo de recogida de muestras se irá espaciando a medida que disminuye la diferencia de absorbancia entre las diferentes muestras. El volumen del efluente se irá recogiendo y las muestras se devolverán al recipiente con objeto de medir el volumen total del efluente. El estudio se continuará hasta que la concentración del efluente sea el 80% de la del influente o alcance la saturación. Con eso se construirá una tabla. Aquí, chicos, es importante mencionar lo siguiente. Nos menciona sea el 80% de la del influente o alcance la saturación. Okay, listo. Aquí nos hablan de lo que es la saturación. ¿Qué es la saturación en el material absorbente? Otra vez, mi material absorbente tiene una superficie que va a servir como sitio activo para que se peguen los adsorbatos, las partículas de adsorbato. Entonces, la superficie está limitada. Por lo tanto, decimos que nuestro material absorbente se satura cuando toda la superficie del absorbente está completamente llena, cubierta del adsorbato. Ya no hay sitios de unión, ya no hay sitios activos, es decir, ya no hay sillas donde se pueda sentar mi adsorbato. De esta manera, todos los materiales absorbentes tienen un límite de absorción, tienen un periodo o una saturación. También es importante conocer la saturación y eso lo podemos hacer también a través de isotermas o a través de este tipo de experimentitos como el que están llevando a cabo en este laboratorio. Con eso se construirá una tabla y se obtendrá cuál es la capacidad de absorción del carbono activo. Por tanto, los conceptos que hay que... Listo. Lo demás pues ya es explicación del proceso y de lo que necesitan ellos como ingenieros. Esta práctica, chicos, se realizó para los ingenieros ambientales. Es una práctica que va formando parte del programa de tratamiento de aguas residuales. Ok, entonces pues ya ellos verán sus cálculos necesarios. Ahora, queda más o menos, chicos, cómo se lleva a cabo un proceso de absorción a nivel laboratorio. Sí, maestra. Ok, ahorita vamos a ver otro video, ese es muy cortito, chicos, para que vean columnas, pero de tamaños mayores al que utilizaron en esta práctica. Listo. Se supone que ya deben de estar viendo el inicio de otro video. Igual seguimos en YouTube. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí. Ok. Ahí está. Aquí vamos a quitar la introducción, chicos, porque pues ellos lo están usando para otra cosa. Pero aquí lo que me interesa es que ustedes vean lo que es el uso de columnas empacadas de diferente tamaño. Conocida en la industria química como absorción. Esta instalación que tengo a mi izquierda es la... Listo. Aquí, chicos, podemos observar una columna empacada a nivel escala piloto. Si se fijan, pues es mucho mayor que la que estuvieron utilizando en la práctica y pues obviamente pues está acoplada a un sistema mucho más complejo y refinado. En la que vamos a trabajar. Se trata de una columna de relleno y en ella vamos a llevar a cabo la operación de absorción descrita anteriormente.
Como puede observarse, una columna de relleno no es más que un tubo cilíndrico con relleno en su interior. En este caso, el relleno que tenemos... Aquí, chicos, este material, o esta columna más bien, está rellena con materiales diferentes al carbón activado. Aquí está rellena de unos pequeños cilindros o estructuras de vidrio, o más que de vidrio debe de ser de resinas de intercambio, ¿sí? Y tiene pues el mismo funcionamiento, o sea, material absorbente. Tenemos son anillos helicoidales de vidrio, pero pueden ser de otros materiales, tamaño y otro tipo de forma. Igual que ocurría en la pecera, esta planta opera con dos corrientes, una líquida que será agua y otra gaseosa que será aire. Ambas corrientes se introducen en el sistema intentando favorecer el contacto entre ellas. En este tipo de columnas, chicos, vamos a utilizar dos fluidos para lograr optimizar el proceso de absorción, un fluido líquido y un fluido gaseoso. Ambos van a interactuar de tal manera que aumentan la eficiencia de la absorción. Es por esto que el agua entrará al sistema por la parte superior o cabeza, y el aire lo hará por la parte inferior de la columna, es decir, la base de esta. Aquí, chicos, ambos fluidos van a estar en contracorriente. Uno entra por arriba, como ya lo mencionaron, el otro entra por abajo. Y esa contracorriente también ayuda a hacer mucho más eficiente nuestro proceso de absorción. La columna entonces operará a contracorriente. Ya que conocemos la instalación, vamos a ponerla en marcha. Lo primero que hacemos es arrancar la bomba. En este caso, chicos, la bomba, pues obviamente va a tener como función inyectar la mezcla que contiene al adsorbato o a la molécula que queremos separar. Lo segundo, también, chicos, vamos a tener otra bomba que se va a encargar de alimentar el agua que entra, acuérdense, por la parte de arriba, por la cabeza de la columna, y que va a servir también como fluido de arrastre. abrir la llave de paso para que pase el agua. Pasará por un caudalímetro. Un caudalímetro es igual que un flujómetro. La idea es cuantificar el caudal que va a estar entrando, o el flujo de agua en este caso, que va a estar entrando a la columna. Vemos cómo el agua cae por la columna. Sale por la base. Y se descarga en un tanque. El siguiente paso es abrir la llave de la corriente del gas, que en este caso será el aire. Aquí tenemos una válvula por seguridad. La iremos abriendo poco a poco. Y veremos cómo el caudalímetro indica que efectivamente está pasando aire. Ahora mismo la columna bajo este caudal de agua y este caudal de gas está operando correctamente. Pero, ¿qué ocurriría si yo aumentase el caudal del aire? Lo vamos a hacer poco a poco.
Si observamos la columna, vemos como la cantidad de aire que asciende es mucho mayor que la cantidad de agua que baja, de tal manera que impide que el agua caiga. Esto es lo que se conoce como inundación de la columna y es determinante a la hora de diseñar este tipo de columnas de relleno. Para completar el estudio de la columna de relleno es necesario caracterizar dicho relleno. El relleno que nosotros teníamos eran anillos helicoidales de vidrio. Pero como puede observarse, este relleno puede ser de varios tipos, formas y materiales. Puede ser relleno natural, como son estos, que son piedras o picón, metálico, como serían estos, o incluso cerámico, como podría ser esto. Lo que vamos a hacer es añadir una cantidad de agua hasta enrasar dicho lecho. Pues la diferencia de volumen que hemos añadido en este lecho es lo que nos indica el volumen de huecos que existen en él. En este caso, aquí chicos, esta parte es muy importante porque se acuerdan que en la mezcla que vamos a someter al proceso de absorción tiene que viajar a través de macro, meso y microporos. Entonces, ¿cómo voy a determinar la porosidad del sistema? Pues justamente como nos acaba de demostrar la doctora. Dependiendo del material con el cual estamos empacando la columna, pues se cuantifica qué volumen puede entrar o puede saturar estos poros, ¿sí? Entonces, la porosidad me va a ayudar a saber cuánta superficie de contacto va a haber en el sistema y cuántos sitios activos va a haber en el sistema y por lo tanto cuánto adsorbato puedo lograr estabilizar o absorber. ¿Sí? Y todo va a depender obviamente pues de cada tipo de material. tendríamos 700 mililitros como volumen de hueco. Y bueno, algo aquí también que nos mencionan es que pues este tipo de torres o columnas empacadas también sirven para absorber contaminantes atmosféricos, sobre todo, por ejemplo, los que se generan por combustión de combustibles fósiles y pues que obviamente contaminan a través de las chimeneas. Aquí lo que se hace es colocar una columna empacada al interior de la chimenea o a la salida de la chimenea para que todos estos contaminantes atmosféricos, productos de la combustión, sean retenidos y no se vayan hacia la atmósfera. Listo. ¿Dudas, preguntas hasta el momento, chicos? ¿Va quedando bien clarito de qué se trata la absorción? ¿Cómo la podemos utilizar y cómo se ve sobre todo una columna empacada ya a nivel planta piloto? Sí, maestra, todo bien. Perfecto. Entonces, ¿dudas, preguntas acerca de la práctica, chicos? ¿Sí queda claro qué fue lo que se hizo? De todas formas, bueno, obviamente el video queda grabado y va a estar disponible para que ustedes lo vuelvan a ver, pero también aquí en el Teams subí el archivo de PowerPoint para que vieran el protocolo y los diagramitas que usamos para el procedimiento. Están los resultados y están las preguntas o el cuestionario, más bien lo que se tiene que reportar en los resultados. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Maestra, en la parte de anexos ponemos lo de los videos.
Sí, por favor, ya saben, siempre que tenemos algún video, hay que hacer un pequeño resumen, así chiquitito, individual, y lo ponen en los anexos. Así que en este caso serían de los videos. Ahorita les voy a poner en Teams también, voy a subir los dos videos para que los tengan de referencia. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro detalle por ahí? ¿Sí queda más o menos? Ok, entonces, si no hay dudas ni preguntas, chicos, damos por terminada la sesión de laboratorio. Y pues ya nada más queda pendiente que hagan su reporte y me lo entreguen en tiempo. Gracias, maestra.